Listo. Muy bien. Aarón Sánchez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para ti, Helio. Un saludo para Carlos Calderón. Buenas tardes. Cayón, Carlos Calderón Viedas. Viedas, cómo me da gusto volver a verte. Igualmente. Ni modo, ¿no? Te has convertido en mi compañero y en mi jefe además, ¿no? Igualmente. Bueno, pues tal como dijimos, invitamos a Aarón a raíz de un artículo que le leí muy bien articulado, bien hecho, bien escrito, sobre el atraso de Sinaloa, ¿no? Es decir, o más bien cómo había que complementar la economía de Sinaloa para que fuera un país, un estado, digamos, agrícola, industrial y, por supuesto, de servicios. Aarón, no sé si estás de acuerdo que debieras exponer esta idea que tienes y un poco vamos a trabajar nosotros, una vez que expongas, primero con alguna presentación de lo que has expuesto, la idea de lo que has expuesto, pero además vamos a dejarte preguntas, ¿no? Así que, Aarón, bienvenido y para adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a ambos. He tenido la oportunidad de ver un par de programas anteriores y bueno, creo que es muy importante utilizar estas herramientas de la tecnología, pues para hacer menos pesado el encierro, menos pesada la cuarentena y poder charlar, poder intercambiar opiniones, poder comparar puntos de vista sobre pues, muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Así que pues aprecio enormemente la invitación que me hicieron para compartir algunas cosas con ustedes. Antes de entrar propiamente a comentar la economía de Sinaloa, yo sí quiero hablar un poquito de la economía nacional, porque el artículo ese que tú te refieres, exactamente no sé de cuándo fue, pero creo que en estos últimos meses la situación económica ha cambiado radicalmente. Entonces, en el ámbito nacional se ha modificado mucho y eso necesariamente va a tener una repercusión en el ámbito local. ¿Qué pasa ahorita en México? Si llega un marciano en una nave espacial y aterriza en México y empieza a informarse de qué pasa en el país, pues francamente no sé qué idea se puede formar, porque si revisamos los periódicos, los comentarios de los articulistas, pues vamos a encontrar una información que configura un escenario de derrumbe, de colapso en muchos ámbitos de la vida nacional, pero específicamente en el tema económico. Por ejemplo, se nos está diciendo, acaba de salir hoy o ayer la información del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre de este año, que señala que una caída de 18.6%, que es la caída más fuerte en la historia de México. Es una caída enorme que bien diversos analistas ya la preveían, ¿no? Pero se está hablando, por ejemplo, de una pérdida súper extraordinaria en materia de empleos, de que se están perdiendo, bueno, una cifra oficial que daba tanto el Banco de México como el INEGI,
hablan de 12.5 millones de personas desempleadas. Se habla de una fuerte caída en la inversión, tanto pública como privada. Se habla de que empieza un proceso de fuga de capitales. Se habla en general de un cuadro así medio extraño. Entonces, si empiezas a analizar, bueno, ¿qué sucede en México? Y yo le he dado vueltas a este asunto y digo, lo que sucede ahorita en el país es que estamos viviendo en el mismo momento y en el mismo espacio la presentación de 4 grandes crisis. No es una, son 4 que están simultáneamente actuando o presentándose aquí en el país. ¿Cuáles son esas crisis? Bueno, evidentemente tenemos una crisis económica, pero una crisis económica que no la podemos atribuir exclusivamente al actual gobierno. Es una crisis económica que se viene fermentando desde cuando menos 2 sexenios atrás, donde la crítica que hacíamos los economistas al gobierno era el bajo crecimiento de la economía. Efectivamente, en los últimos 20 años, previos a estos últimos 2, la economía mexicana estuvo creciendo a ritmos del 2%. Y todos nosotros decíamos, oye, pero eso es insuficiente. El país necesita superar rezagos, el país necesita generar oportunidades a los jóvenes. Por tanto, se necesita un tipo de crecimiento más rápido para poder sostener pues un cambio estructural en la economía nacional. Y nos quejábamos mucho de que ese 2% era insuficiente. Bueno, pues a partir de los últimos meses del año de 2018, pues ese 2% se desapareció y empezamos a tener una caída. En el 2019 ya tuvimos un resultado negativo del Producto Interno Bruto, y en el 2020 pues ha sido fatal, porque en el 2020 ese problema de caída que ya venía precisamente cuando se inicia el actual gobierno, pues se recrudece con la presencia de la famosa pandemia motivada por el coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, pues que el último dato que nos da el INEGI es que la economía tiene una caída de 18.6%, que es algo realmente espantoso. Entonces, hay una crisis económica muy fuerte, independientemente del COVID, independientemente de la pandemia. Eso ya venía generándose. Lo que pasa es que ahora se acentuó esa caída. Pero también hace cuando menos un par de décadas tenemos una crisis de inseguridad pública que es un sector, una actividad que ha recibido enormes cantidades de dinero, y hace falta un estudio que nos muestre cómo la desviación de dinero hacia el sector de seguridad pública es una de las razones por las cuales la economía mexicana no ha crecido suficientemente en las últimas décadas, ¿no? Al sector seguridad pública se ha inyectado recursos, enormes cantidades que muy poco se conocen, pero hemos visto programas y vamos de fracaso en fracaso. ¿Cuál es la situación hoy? Pues estamos con índices delictivos que superan también todos los récords anteriores, ¿no? Entonces estamos en una crisis de inseguridad pública tremenda. La tercera crisis pues es la causada por el coronavirus. Una crisis de salud pública que ha tenido una repercusión en la economía fatal, tanto en el empleo como en
como en los ingresos de la población. El mercado interno se ha deprimido, ¿no? Y no se ve tampoco ninguna solución en corto plazo, desafortunadamente. Ya tenemos no sé cuántos meses diciéndonos que ya se aplanó la curva y resulta que la famosa curva no era curva. Yo no he dicho todavía. Era El López Obrador. Era una línea ascendente, ¿no? Y sigue ascendente todavía a estas alturas. Entonces, hay una crisis de salud pública que ha generado obstáculos a la actividad económica muy serios. Tú puedes ver, Helio, ahí cómo está Mazatlán con la hotelería, los restaurantes, los servicios, pero también puedes ver cómo está la industria, cómo están las diferentes áreas de actividad económica que tuvieron que paralizarse y se han reiniciado algunas, pero todavía no todas, ¿no? Entonces, por eso la reactivación económica va a tardar un rato. Y tenemos otra crisis, una cuarta crisis, que es una crisis en la administración pública, una crisis en el gobierno. Resulta que a raíz de la caída en los precios internacionales de petróleo, a raíz de los programas sociales que se han puesto en marcha, que no tienen una fuente de financiamiento definida, pues resulta que tenemos un gobierno que no tiene dinero. Tenemos un gobierno que está practicando una austeridad que Aguilar Camín le llamó austericidio, ¿no? Es decir, como no tengo dinero, pues paralizo todo lo que es el gobierno, ¿no? Entonces tú ves un montón de secretarías de Estado, un montón de instituciones públicas que simple y sencillamente no están haciendo nada porque les eliminaron el gasto operativo, les eliminaron presupuestos, les eliminaron programas y pues están simplemente sin hacer nada, ¿no? El capítulo más reciente es que les quitaron las computadoras a los trabajadores de gobierno, les bajaron el número de garrafones de agua que pueden consumir, les impiden que conecten sus celulares a las tomas de corriente para que no haya más consumo de energía. Entonces estamos cayendo en un absurdo donde estamos viendo que la institución de gobierno, que es técnicamente el encargado de dirigir la economía, de reactivar todo el desarrollo, pues resulta que está atado de manos, carece de mecanismos de operación y sencillamente no está haciendo nada, ¿no? Entonces, ese famoso austericidio que menciona Aguilar Camín, pues tiene mucha razón. O sea, el propio gobierno de una manera insensata destruye todos sus instrumentos de actuación sobre la vida económica, social, cultural y política del país. Entonces, el país está completamente paralizado. Y por si eso no fuera suficiente, pues tenemos una amenaza, una inminente amenaza de caer también en una crisis financiera, porque las pérdidas de Pemex están generando que las empresas evaluadoras de riesgos pues conviertan los bonos de Pemex en bonos basura, pero también está la amenaza de que los bonos del gobierno mexicano que emite para atraer inversionistas, pues también tengan el grado de inversión como bonos basura. Hay esa amenaza latente, que si eso ocurre, pues sencillamente muchos capitales extranjeros que están en el país, atraídos por el rendimiento que están dando los bonos mexicanos, pues simplemente van a optar por irse, porque en sus cláusulas generalmente tienen prohibido invertir en bonos basura, ¿no? Entonces estamos ante esa inminente crisis financiera y también
como ya se acerca a pasos agigantados el 2021, estamos también ante una inminente crisis política, ¿no? Donde cada vez estamos viendo que diversos sectores de la sociedad empiezan a reaccionar con mayor violencia, con mayor virulencia en contra del gobierno en turno, ¿no? Entonces, está muy descompuesto el panorama nacional. Y si está descompuesto el panorama nacional, pues también evidentemente está descompuesto el panorama doméstico, el panorama a nivel estatal. ¿Cómo está la situación económica de Sinaloa en este momento? Bueno, lo que muchas veces algunos economistas hemos juzgado que es su desventaja como Estado, es el depender excesivamente de una economía primaria, pues resulta que ahora se convierte casi de manera automática en su principal ventaja, porque también acaba de salir un informe, pues en este mismo, donde se da a conocer el comportamiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre, pues también la principal caída que provocó la caída del Producto Interno Bruto, pues es en el sector industrial, ¿no? Se da una caída cercana al 30% en este trimestre. Entonces, todas las entidades que tienen una industria o que su estructura productiva es más de carácter industrial, pues están viviendo una recesión tremenda, una recesión horrible. Pero todas aquellas entidades que tienen una economía más basada en productos primarios, pues son los que han podido resistir un poco más la tremenda debacle económica que hay en el país. Y este es el caso de Sinaloa. Gracias a la agricultura, gracias a la minería, gracias a la pesca, pues Sinaloa no tiene una caída tan profunda en el Producto Estatal Bruto. Pero eso no quiere decir que las cosas necesariamente anden bien. Yo he escrito muchos artículos para revistas o para la prensa, etcétera, y yo siempre he sostenido la idea de que el modelo agrícola de Sinaloa es un modelo agotado. Es un modelo agotado en el sentido de que ya no tiene la capacidad para jalar al resto de la economía de la entidad. Anteriormente, hasta hace pocos años, la agricultura era el centro neurálgico de la actividad económica y tú podías notar muy fácilmente cómo la economía en su conjunto se movía de acuerdo al ciclo agrícola, ¿no? Había una recesión en verano porque era cuando caía la actividad en el campo. Luego venía la época de siembra y todo se reactivaba. Luego la época de cosecha y había mucho dinero por todos lados. Y toda la estructura productiva de la entidad, de alguna manera, llevaba ese ritmo. Sin embargo, hace por allá en los años 90, después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, pues resulta que cambiaron muchas cosas y la agricultura entró en un proceso de disminución de fuerza, ¿no? Se siguen produciendo alimentos, sí, pero la economía, la agricultura, perdón, no tiene la capacidad suficiente para jalar al resto de todas las actividades productivas. Y por eso tienes una situación, pues, donde resulta que en entidades como Sinaloa empieza a surgir pobreza, empieza a surgir pues muchos jóvenes que no tienen acceso a un empleo, a un salario que les permita vivir dignamente, que se tienen que empezar a ir hacia otras entidades, y, estudiantes egresados de las universidades
pues se tienen que ir a otras partes del país o a otros países inclusive para poder tener un empleo más o menos adecuado. Entonces, la estructura productiva ya no da para más. La agricultura como motor fundamental de la economía regional ya no tiene esa capacidad que tuvo en otros años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha habido necesidad de buscar otras opciones, otras alternativas. Yo recuerdo, por ejemplo, por allá a finales de los años 90, ¿cuál fue la alternativa que se dio para generar empleo y eso? Pues traer grandes cadenas comerciales que se vinieron a Sinaloa, que antes no estaban por acá y que empezaron a llegar y se vio pues como una opción importante porque generaban mucho empleo, pero era empleo mal pagado, era empleo de baja calificación, pero cuando menos despresurizaba las presiones que había en la sociedad, ¿no? Después, en años más recientes, se puso muchas ganas al tema, por ejemplo, del gasoducto, el famoso gasoducto que cruzaría todo Sinaloa hasta llegar a Mazatlán. Y se habló de que ese era el detonador de una nueva estrategia de desarrollo basada en la industria. Bueno, no recuerdo cuántos años hace de eso, pero realmente pues ese gasoducto pues, no ha sido el detonador de un nuevo modelo industrial. Entonces, ahorita, y más que viene un proceso electoral, ¿qué es lo que digo yo? Pues como ciudadanos, como sectores sociales preocupados por la situación local, pues tenemos que exigirle a los candidatos de todos los partidos y a todo el que levante la mano que diga yo quiero dirigir Sinaloa, yo creo que tenemos que alzar la voz para decirle, oh, de acuerdo, preséntame tu proyecto de desarrollo, preséntame qué alternativas son las que tú propones, porque la situación está así y Sinaloa ya no puede ser igual a como ha venido siendo. Y no podemos aspirar a volver la vista atrás de hace 3, 4 décadas para ver cómo estábamos, para tratar de regresar a ese momento. Yo creo que tenemos que tener la mirada fija en el futuro. Pero, ¿qué te parece, Aarón? Sí. Esa parte la tratamos enseguida, ¿sí? Sí, de acuerdo. Para ver el asunto electoral, todas estas partes, ¿no? Ok. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Cayón, tú sigues. Muy bien. Voy a hacer algunos comentarios a partir de, obviamente, de la exposición de Aarón. Yo recuerdo que hace como unos 25, más de 20 años, escribí un pequeño articulito publicado en alguna revista local que le llamé Toby y Choby. Toby y Choby son dos personajitos de las caricaturas de este cómic de la pequeña Lulú. Ah, okay. Pero son de distinto tamaño, pero son figuras idénticas. Y en el vestuario, todo igualito, pero uno grandecito y otro pequeñito. Entonces, usé esas figuritas de esa caricatura para comparar la economía norteamericana con la economía mexicana. Pero no exactamente las economías, sino esta inauguración de la nueva era que significó el Tratado de Libre Comercio, en donde de repente un conocido mío, que era además el jefe del proyecto político del TLC, Serra Puche, dijo, ya entramos al primer mundo, eufóricamente. Es una frase que no se me olvida. Entonces, inmediatamente a mí se me vino a la mente estas dos figuras, Toby y Choby, porque si uno revisa las figuras, son proporcionalmente idénticas. El tamaño de los pies, el tamaño de la barriguita, el tamaño de la cara, todo es igualito, pero es distinto en tamaño, pero la proporción es la misma. Y es justamente lo que el TLC le obligó a la economía mexicana, a hacerse un Choby.
igualito al TOBI norteamericano. Es decir, ¿y quién nos dio esas medidas, ese sastre? ¿Quién fue? Pues fue el Fondo Monetario Internacional, quien nos dijo que el déficit presupuestal no había de pasar 2 puntos del PIB, que el desequilibrio en balance de pagos, que las tasas de divisas o de intercambio debía de flotar, etcétera. Una serie de indicadores que era lo mismo para todos los países del área, lo que se llamó muy conocido popularmente como el consenso de Washington. Entonces fuimos el chovi de ese TOBI. El problema no es el TOBI, como se está viendo actualmente en la economía global. El problema no es el TOBI, el problema son los chovis. Chovis significa que hay una desigualdad enorme en estas economías que tienen un emergente sector moderno y van dejando a la vera todo lo que no encaja en esa figura pequeña. En México no lo hicimos. Por eso está esta cantidad de pobres espantosa que tenemos ahora. 69.661.663 desempleados. Es brutal, es brutal. Es el problema de nuestro chovi. Ahora, ¿qué le faltó al proyecto de modernización de la economía mexicana? Y lo voy a decir con todas sus letras, ¿eh? El proyecto que encabezó Carlos Salinas de Gortari. Casi me pongan en una pira el día pasado. ¿Qué le faltó? Pues le faltó precisamente encargarse de la otra parte de la economía y los saldos negativos que iba a arrojar necesariamente. De repente no comerciamos cerradamente, de repente comerciamos abiertamente, etcétera, etcétera, y de repente los precios nacionales de Conasupo ya no tenían nada que ver porque los precios que regían eran los precios del mundo exterior, etcétera, etcétera. Y recuerdo muy bien un artículo publicado en Nexos, allá también por aquellos años, no recuerdo la fecha, por José Córdoba Montoya, que vendría a ser el gurú del sexenio salinista. Recuerdo muy bien ese artículo, lo tengo guardado porque me parece muy importante, cuando dijo que los que iban a perecer, que los que iban a quedar a la vera de la movilización, allá ellos. Era una completa injusticia, y esa injusticia está cobrando saldos horrorosos al día de hoy, ¿no? Entonces ese Toby Chobi está ahora todavía molestando nuestra vida nacional, y estas crisis de las que habla Aarón, 4 crisis reales y 2 en potencia, en las que estoy totalmente de acuerdo: la económica, la de inseguridad, la de la pandemia, la de gestión política, la del coronavirus, etcétera, etcétera. Pero en la económica, yo estaba esperando que dijeras, no lo mencionaste, pero lo mencionaste posteriormente, que una de las, que ya la crisis económica ya venía de 2 sexenios atrás. Para mí venía mucho atrás todavía, desde el Toby Chobi, precisamente. Venía a ser estaba alarmada desde ese momento, no más que fue adquiriendo distintas formas de presentación. Entonces, yo esperaba que tú agregaras a la crisis económica actual justamente la gestión política, la administración política. La administración de López Obrador ha hecho todo lo que no se debe de hacer para animar a los capitales a invertir. Al contrario, los ha desanimado. Y si alguien es desconfiado, es precisamente el capital. Si nos declaran en este default de lo que llamaste tú, que nos bajen el grado de inversión y que se vayan los capitales fuera, es precisamente porque el dueño del dinero lo coloca donde rinda mejor. Y si en un lugar ya no va a rendir, pues lo saca y se va a otro lado, porque al fin y al cabo el capital no tiene patria y todas las fronteras están abiertas. Entonces ese riesgo es mayúsculo, porque incluso se dice que ya para el año siguiente, si las cosas van como están caminando, seguramente vamos a caer en ese problema que va a venir a agravar todavía más la crisis económica que padecemos. En cuanto a lo de Sinaloa, a mí, Aarón, fíjate, a mí siempre me ha parecido que como tenemos una belleza de territorio, con 700 y tantos litorales, con sierra, con valles prodigiosos, con agua, en fin, con selva, etcétera, etcétera, con minería incluso, con bellezas naturales extraordinarias,
pues aprovechemos lo que tengamos, porque, por ejemplo, la agricultura, en mi opinión, no es una industria que jale. Al contrario, casi todo el sector terciario es una industria a la que deben de jalar justamente el sector segundo, el de las manufacturas. La industria de terciaria es jalada, tiene que ser jalada. Quizá por eso en este momento la agricultura, la pesca, todos los básicos, los productores de básicos, no han perdido tanto como las manufacturas y los productos industriales, porque la demanda nacional se está precisamente llevando, orientando hacia esos productos. Ya los Sí. productos de otro tipo, pues ahorita por el momento no. Ahorita no compro otro Levi's, me espero para el año siguiente, etcétera. No, no voy a quedarme con 12 pares de zapatos, no voy a comprar el 13º, cosas de ese tipo. Me quedo con mi automóvil del año y me espero un año y medio más a ver si lo cambio. Todos esos, pero no va a dejar de comer y se va a esperar un año, va a tener que seguir comiendo todos los días. Y en este caso, estas demandas primarias, pues están favoreciendo mucho a estados como Sinaloa. Y bueno, eso es lo que quería comentar sobre tu intervención, Aruan, la cual me pareció realmente una magnífica cátedra de economía, y esperemos que la continúes ahorita que te toque otra vez la intervención. Gracias. Acuérdate, Cayón, que ya eres rector de la UDO. No puede dar chamba ahorita. Yo lo que menos quiero es trabajar ya. No, pero nosotros tenemos beca en la universidad. No digas eso, Eli. Miren, como se han extendido bastante y coincidimos totalmente. Yo nada más tenemos una diferencia, ¿no? Yo hablo de 5 crisis y tú de 4, pero luego lo hablamos. Hay 2 potenciales además. 2 potenciales, 4 más 2, 6. 4 más 2. 6, son 6. 2 que vienen y 4 que ya están. Que viene, y la crisis política por el La crisis política, Exacto, que es lo que vendría el año siguiente. Yo ya le llamo una crisis de gobernabilidad. ¿Sí? Ya, de una vez, ¿no? Ok. Pero quisiera, tú escribiste un artículo que se llama Dar un firme portazo al pasado. Sí. Y hablas de las elecciones, dices que el PRI, pues casi no es opción para el 2021, que el que está rehaciéndose, conformándose, es el PAN. Y casi como los intelectuales que dijeron que se unan los partidos y crear un frente nacional para enfrentar a López Obrador. Fue Camín, fue pues todos los que conocemos nosotros parece que son los únicos, ¿no? Castañeda. Este país, Castañeda, Sí. pero Casar, Zuckerman. ¿Qué memoria? Pero además fue la revista Vuelta y la revista Nexos prácticamente y un agregado del periódico El Financiero. General, ¿no? Y Roger Bartra, que está en mi corazón siempre, por brillante, por inteligente. ¿Qué significa, qué quisiste, qué trabajaste, Aarón? Dar un paso firme, un portazo hacia el pasado. Dar un firme portazo al pasado. Bueno, mira, yo lo que estoy viendo del actual gobierno es que no está viendo hacia el futuro, está viendo hacia el pasado, ¿no? Muchas de las cosas o de las decisiones que ha tomado, de alguna manera es reeditar algo que ya se hizo con éxito o sin éxito, pero es algo que ya se hizo. Y hemos olvidado el discurso de futuro. ¿Cuándo has escuchado o cuándo han escuchado hablar que el presidente se refiere a la modernización nacional, por ejemplo? ¿Cuándo
han escuchado que el presidente diga que es importantísimo fortalecer la economía para generar recursos y poder repartir la riqueza. Nunca. Todos los conceptos de competitividad, de productividad, que son conceptos vigentes, nos gusten o no, se han eliminado del lenguaje político nacional. Y así como lo ha hecho el partido en el poder, pues también lo están haciendo los otros partidos, ¿no? El PRI quiere volver a ser gobierno para retomar lo que hizo anteriormente. No trae un proyecto de futuro para el país tampoco, porque los intelectuales de ese partido no se han sentado a pensar, a dialogar y construir un proyecto nacional. Ellos están pensando en volver para reeditar lo mismo que han estado haciendo en los últimos años. El PAN, en el PAN hay algunos intelectuales que sí tienen una mirada de futuro, pero muy despegada de la realidad. Totalmente despegada, ¿no? Ellos piensan en que todo el mundo tenga computadoras, que todo el mundo hable inglés, que todo el mundo viaje por todos los países, pero no se dan cuenta que hay importantes sectores pues que no tienen recursos, que no tienen empleo, que no tienen... hay comunidades enteras que todavía no tienen ni luz eléctrica y no tienen ni dónde conectar computadoras. Es decir, hay muchos rezagos. Toda esa zona que no entró al proceso de modernización de que hablaba Carlos hace un momento, es zona de rezago, zona de abandono. Y en el discurso panista, pues ahí no se observa, nuevamente no se está cometiendo el error de no tomar en cuenta eso. Entonces, mientras esos sectores más rezagados de la sociedad no reciban una atención fuerte, enorme, pues un discurso de modernización que no empieza por ahí, pues sencillamente no tiene ninguna vigencia, ninguna validez. Entonces, yo digo, las propuestas que ha tenido el PAN en ese sentido están muy despegadas de la realidad. Y si revisamos los demás partidos, pues los demás partidos solo piensan en su sobrevivencia, en seguir recibiendo recursos públicos para financiarse, etcétera. Esa es la prioridad. Entonces, lo que estamos viendo es un escenario político donde ningún partido tiene un proyecto de futuro ni para el país, ni para el Estado, ni para regiones. Y esto es un asunto muy preocupante, porque las cosas no están bien, porque hay un deterioro generalizado, no solo en la economía, en la sociedad, en las condiciones de vida, en el entorno económico, en el agotamiento de recursos naturales, en la pobreza extrema que cada vez se ensoñerea, llega a más comunidades, a más barrios, a más sectores sociales. Entonces, no veo que todos los que andan por ahí levantando la mano, alborotados, a ninguno, absolutamente a ninguno, le he escuchado alguna propuesta, algún proyecto de futuro. Nos hemos olvidado de que existe futuro y que el futuro lo tenemos que empezar a construir desde ahora. Por eso digo yo, oye, ya basta, todos hay que dar un portazo al pasado y ver hacia el futuro, porque nos hemos olvidado de que el futuro existe, que está allí, ¿no? Y no estamos haciendo nada para ir generando pues un escenario más promisorio pues no solo para las nuevas generaciones, para nosotros mismos, para todos, ¿no? Porque lo que estamos viviendo son tiempos de deterioro, y el deterioro como tal no tiene límites, y eso es lo que me preocupa sobremanera. Cayón,
Sí, yo de acuerdo totalmente con Aarón en cuanto a ver hacia el futuro y hasta dar un portazo al pasado no lo tomaría a pie juntillas porque de alguna manera el pasado nos permite recordar los errores que cometemos y así ya no podemos cometerlos por segunda ocasión o más. Entonces, nada más por eso, mande. Nada más para aclarar, no estoy Sí, diciendo borrar el pasado, ¿no? sí, Sino precisamente agarrar toda sí, la sí, sí. experiencia La del experiencia. pasado, pero Pero proponer hacia el futuro, hacia el hacia futuro. adelante. Sí, aquí el problema es que quienes ven al pasado, quienes no caen en la desmemoria, eh, creen que el pasado, y eso es lo grave, pueden ser recuperado. Y eso es justamente el temor que yo tengo, que haya gente en el poder, con poder, que crea que el pasado pueda ser recuperado. Y eso me parece a mí muy grave. Eso abre un futuro muy ominoso, muy preocupante, porque finalmente los tiempos van cambiando, las realidades van cambiando y las ideas de antes puede que ya no sean aplicables al tiempo de ahora. Y cuando tú traes ideas de antes para aplicarlas a las de ahora, pues lo que te conviertes es en un ideólogo que, como todo ideólogo, la realidad no le importa tanto como las ideas y que ya sólidas, pétreas que maneja, ¿no? Entonces, esa es la parte que me preocuparía, es particularmente en algo, en dos cosas. Una, creer que la globalidad que vivimos ahora puede remitirse a las economías nacionales de antes. Me parece que eso no se va a dar. La misma tecnología te va llevando hacia un futuro que cada vez te tendrás que ir adaptando a ese futuro. Tiene su fuerza propia, el conocimiento, ¿no? Entonces, y esas tecnologías lo único que te están haciendo es, a pesar de todo, te van acercando, no te van separando. Aquella frase de que la aldea global es muy afortunada, sigue vigente. Vivimos cada vez más cercanos en todos los sentidos, económicos, sociales, culturales, incluso políticos, etcétera, etcétera. Y aquel que piense que puede de repente volver a las viejas identidades nacionales, a los estados nacionales pétreos, bien identificados, bien fortalecidos con su propia historia, etcétera, etcétera, pues creo que estaba pensando equivocadamente y lo grave es que a partir de ese pensamiento actúe políticamente y eso puede tener consecuencias muy desastrosas. No quiero yo afirmar que esto está ocurriendo ahorita con el actual gobierno, pero me temo que sí, que estamos... Interrumpo tantito nada más. sí, A mí no se sí, me olvida aquella escena del famoso trapiche. ajá, sí, Estás ahí y sacando jugo de caña y el presidente lo pone como ejemplo como de la ejemplo, economía, pues sí. de cómo fomentar la economía en las distintas regiones. O sea, es un total absurdo eso, ¿no? Pues sí, quizás sería una cortesía retórica en la que caí, pero es que me parece muy inaceptable, increíble además que en la actualidad sigamos creyendo que se puede gobernar con ideas viejas. No, no, me parece que hay que abrir la mente, tener la historia ahí presente desde luego, pero no para quedarse atrapado en esa historia. Elio. No, dos cositas nada más para seguirlos oyendo, porque Sí. ustedes son economistas y yo los respeto mucho a los economistas. Dicen que es la ciencia lúgubre. Sí. No, cuando hablamos de una idea de transformación, hablamos negar, conservar, superar. O sea, Claro. ¿qué conservas? ¿Qué niegas? ¿Qué superas? Y esto, digamos, nos da a los que pensamos con Edgar Morin
nos da la posibilidad de agarrar el todo, digamos, y Ujú. ver en el programa qué es lo que debe quedar, qué es lo que ya no debe quedar y qué es lo que hay que superar. Particularmente creo que cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? A mí me preocupa mucho, te lo digo, Aaron, cuando leí tu documento de un programa y me parece que no veo de dónde demonios podamos o se pueda hacer un programa. Yo no lo veo. Veo al PRI despedazado, al PAN con broncas todavía, a una intelectualidad elegante en sus términos, pero también despegada. Y veo a los empresarios que deben saber mucho de economía también. Yo no veo, por eso hablo de crisis de gobernabilidad, yo lo que estoy viendo es un hoyo inmenso, donde cualquiera puede ganar las elecciones, pero esta crisis, el camino a seguir para hacer de México otra cosa, que no sea esta barbaridad en que vivimos, yo lo veo muy difícil. No sé ustedes si avisoren qué hay que hacer, digamos, de perdida con 3, 4, 5 cosas. Pues mira, yo creo que como ciudadanos debemos exigir a los que quieren ser eh, dirigentes políticos de este estado que presenten una propuesta lógica, coherente de desarrollo. No es difícil, no es difícil hacerlo. Y hay mucha gente que lo puede hacer, o sea, No, hay, sí. hay instrumentos, hay experiencias, hay gente preparada que la puede hacer. Eso no es difícil. El problema no es ese. El problema es que a los que quieren gobernar no les interesa, porque le están apostando pues a lo de siempre, a la mercadotecnia, que vamos a ver quién luce más bonito, quién dice mejores discursos, quién apapacha más gente, o sea, a ese tipo de campañas de proselitismo y no precisamente a campañas donde se confronten proyectos de desarrollo. Entonces yo digo, si hay 3 candidatos, bueno, si son candidatos distintos, de partidos distintos o de grupos distintos, pues mínimo es porque hay 3 visiones distintas de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces ellos deben exponer esas visiones al electorado para que el electorado escoja una y esa sea la que se instrumente. Pero estamos llegando al absurdo de nuestra democracia, de que elegimos gobernantes y cuando el gobernante se convierte o el candidato se convierte en gobernante, pues no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que hay que retomar el espíritu de las campañas políticas en el sentido de que deben ser el contraste de distintas alternativas de qué hacer en el gobierno y que el elector debe decir, tal candidato propone esto, quiere hacer esto, este otro candidato propone estas otras cosas, este otro propone otras cosas, entonces, ¿cuál es el que se adapta más a lo que yo quiero, a lo que yo pienso? Y en función de eso, pues elegir de tal manera que el que gane ya trae bajo el brazo pues una idea de qué es lo que va a hacer, cómo va a gobernar, a qué le va a dar énfasis. De eso nos hemos olvidado. La mercadotecnia electoral cada vez es más chafa, como decía algún Como, libro, Mario Vargas Llosa, ¿no? La política se ha banalizado a niveles realmente alarmantes, ¿no?
Entonces, eso es lo que me inquieta. Entonces, no es porque no se tenga la capacidad de hacer una propuesta, no. Es porque no les interesa, porque le apuestan más a ese tipo de procesos electorales donde se pueden decir todas las mentiras y todo lo que se quiera y nadie sanciona eso, ¿no? Cayón, Sí, si estuvieras jugando estuvieras pensando en ser gobernador, ¿qué harías de Sinaloa? Bueno, yo haría que Sinaloa potenciara su propia naturaleza. Me parece que vivimos en un estado realmente maravilloso, con unas riquezas que aún no nos las hemos acabado generación tras generación, que es una riqueza en el mar, en las tierras, en nuestros suelos, en la pródiga en lluvia, pródiga en agua, en ríos, y con una gente muy trabajadora, realmente, algo rejega, quizá algo muy divertido, etcétera, pero muy trabajadora. Tenemos estado, tenemos gente, tenemos un nivel cultural que en eso la Universidad Autónoma de Sinaloa ha jugado un papel muy histórico, muy importante desde y los la tiempos. UDO también. Sí, desde luego, pero Aarón tiene raíz universitaria nuestra, igual que la nuestra Bueno, también, ¿no? No lo estoy haciendo a un lado, desde luego. Y entonces, ¿qué nos está faltando? Pues quizá un poco lo que está, si no lo está diciendo, pero como que lo deja ver, nos faltan los políticos, nos faltan ese tipo de políticos de los que habla Aarón, ese tipo de políticos que vea que tienen ante sí una serie de ingredientes para hacer algo maravilloso con su gestión política, pero creo que desperdician ese extraordinario recurso y ese extraordinario tiempo que la ciudadanía les da de vez en cuando, cada 3 años, cada 6 años, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, nuestro estado va progresando. Nuestras ciudades cada vez son más cómodas, más urbanizadas. Quizá la violencia y la inseguridad ahí están todavía y van a estar buen rato, pero aún así vamos progresando. La agricultura está modernizando, las pesquerías no depradan, no degradan, ¿no? Nuestros bosques más o menos se mantienen, etcétera, etcétera. Y creo que sí, todavía no nos hemos acabado el Estado y creo que las generaciones nuevas y los políticos que de ahí emerjan tienen ante sí también magníficas oportunidades de hacer grandes hazañas para Sinaloa. Estás demandado a ser parapolítico, Cayón. Yo Me dijiste que si quería ser gobernador, pues me había mordido el anzuelo. creo que yo y el rector de la UDO seguramente que te apoyaríamos. Claro. No, claro. Porque tenemos todo, Cayón. Bórrame de esa lista. Pero Mira, no tenemos ni madre. si te trata de propuestas, yo no quiero molestar a nuestro invitado, pero creo que Aarón tiene una figura pública y una experiencia No. inestimable, verdaderamente estimable. No. Por eso le llamamos aquí, ¿no? Eh, No, a lo que quiero referirme es sencillamente que nos falta, en serio, utilizar las ventajas que tenemos. Mazatlán, por ejemplo, puede ser agrícola, industrial, de servicios y puede ser un puerto pesquero, pero además un puerto, digamos, de altura que lleve mercancías desde Asia a Estados Unidos, porque los puertos de Estados Unidos están prácticamente paralizados, están, ¿cómo se dice? Están sobresaturados. Congestionados. Sí. Bueno, ¿cómo hacer un corredor, por ejemplo, hasta Mochis desde Mazatlán? Que creo que le veo más posibilidad de hacer esto por la carretera Mazatlán-Durango. Pero esto será motivo de, ya lo he escrito, motivo de otra discusión, ¿no? Carón, sí. mi modo, Aarón,
¿quién te parece, qué te parecen los candidatos que no se llaman candidatos, se llaman senadores ahora, se llaman Suspirante. suspirantes? Algunos de ellos han dicho que él va a hacer aunque su partido no quiera. Sí. Fíjate que sí, por ahí, ¿no? Varios han dicho eso. El PAN trae dinosaurios muy interesantes, pero es como un regreso al pasado, ¿no? ¿Quién te gusta? ¿Cómo crees que qué gente puede llenar ese vacío de un programa más que lo haga entender con los ciudadanos, que lo entiendan, que no tenga, digamos, todas estas cosas que son corrupción, que tenga presencia, respeto en la sociedad sinaloense? Pues mira, con respeto a todos los que se han manifestado, yo tengo la impresión muy personal de que no reúnen requisitos, ¿no? De que no son políticos de tamaño o de condición suficiente como para aspirar a gobernar. Si hacemos un repaso así rápido, por ejemplo, en Morena, hasta ahorita se han manifestado públicamente, creo que pues, el senador Rubén Rocha, la senadora Imelda Castro, el presidente municipal de Mazatlán. No, no. Se han manifestado, ¿no? Y tiene su sector de respaldo, no creas. Y se han manifestado otros 2 o 3 más, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que tiene allí? Bueno, primero, Morena está muy desdibujado, cuando menos aquí en Sinaloa. No tiene una estructura, una dirigencia. Entonces, como que se está replicando el esquema aquel célebre de las tribus del PRD, y existe mucho canibalismo interno, ¿no? Tú puedes decir ahorita, el senador Rubén Rocha es un candidato natural, sí lo es, pero la principal oposición la tiene dentro de Morena, curiosamente. No es hacia afuera, sino es dentro de Morena. Entonces, yo creo que no tiene muy seguro la posibilidad de llegar a ser candidato, aunque aparezca como uno de los probables, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional tiene el gran problema de que todos los que soltaron para que se empezaran a mover no crecieron suficientemente, ¿no? Es decir, los que se mencionan no tienen un nivel político así importante, salvo, digamos, Aarón Irizar, que es un político muy completo, pero no tiene los grupos, no tiene el respaldo de los grupos que más o menos manejan el tinglado al interior del PRI. Ese es su principal problema. El senador Mario Zamora, pues tampoco tiene la aceptación de los grupos, ¿no? ¿Quién más? Sergio Torres, pues ese es uno de los que ha dicho que él va a estar en la boleta, con PRI o sin PRI, pero va a estar en la boleta. Ya trae propaganda ahí color naranja. ¿Quién más? Chuy Valdés, presidente del PRI. Pues también yo creo que no ha podido ni mover al PRI, va a poder mover a Sinaloa. Yo creo que no tienen pues la fortaleza política que podría esperarse en un líder político, ¿no? En el Partido de Acción Nacional, pues es un partido que no logra superar su crisis interna, se ha hecho más chiquito y las rencillas hacia el interior son cada vez más fuertes, cada vez más completas. Entonces,
los que se mencionan por parte de Acción Nacional, pues no tienen un respaldo suficiente como para ser competitivos en una elección constitucional. Pero al margen de esto está el asunto de que ningún partido por sí mismo pues, tiene suficiente fortaleza o aceptación como para ganar. Si revisamos muchas de las encuestas que se han publicado, hay un ganador indiscutible en esas encuestas que a veces no se le menciona. El ganador es no sé. Es decir, el segmento de personas que contestan que no saben por quién van a votar, en lugar de irse achicando conforme se acercan las fechas, pues resulta que está creciendo. ¿Eso qué es lo que refleja? Lo que refleja es que la población tiene un montón de reservas hacia los partidos y tiene un montón de reservas hacia los que se están mencionando como candidatos, ¿no? Y sin embargo decimos, no, es que fulano va a ser porque en tal encuesta salió en primer lugar. Pues sí, sale en primer lugar, pero el no sé está mucho más arriba, ¿no? Entonces, pero además hay un hecho indiscutible, los partidos se van a mover a través de alianzas. Por mera sobrevivencia van a tener que hacer alianzas. Entonces, quienes están buscando ahorita ser candidatos lo están haciendo al interior de sus partidos, pero estos partidos tienen que hacer alianzas con diversos grupos. Por ejemplo, Morena pues, trae alianzas con el PT, trae alianzas con el Verde, trae alianzas con lo que era el Partido de Encuentro Social, que ahora no me acuerdo cómo se llama, trae alianzas con redes sociales progresistas. No, pero eso no puede. Van solos esos. No, una cosa es lo legal, otra cosa es la alianza política. Ah, por debajito del agua. Claro. ¿Qué tal la profesora Albaster Gordillo? Trae alianza con el presidente. ¿Qué tal si le dice, oye, te voy a ayudar en el proceso electoral con toda mi estructura en todo el país, pero dame Sinaloa? ¿No? Ya. ¿Puede suceder? Claro que puede suceder. Entonces, el candidato de Morena puede ser alguien que no es de Morena, ¿no? Oye, una pregunta. Yo he llamado al profesor Cuen, Sí. el hombre que todos quieren. Pues sí, porque tiene un buen porcentaje del mercado electoral, ¿no? Indudablemente. ¿Con quién va a salir este Cuen? Mira, es muy impredecible. Lo que sí se ha visto es que Cuen es muy buen negociador y es una persona muy pragmática. Es una persona muy pragmática, entonces va a hacer alianza con quien le garantice mayores espacios, ¿no? Puede ser, él puede quizás sacrificar la candidatura a gobernador y apoyar a alguien, siempre y cuando le den tantas posiciones en presidencias municipales, en la Cámara, en el Congreso del Estado, en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿con quién será? Yo creo que esa es una de las principales preguntas. Pero la otra pregunta que quizás es igual o más importante es ¿con quién se va a ir el PRI? ¿No? Porque muchas veces se habla de que va a hacer alianza con Acción Nacional, con el PRD. Pues no les queda de otra, le están pegando a los dos. No, es que sí le queda de otra, que puede ser alianza con Morena también. No creo. Te acabas de ver en la Cámara cómo el PRI le dio votos a Morena para sacar adelante No, en ese caso sí, pero el PAN bueno, creo que el día de hoy salieron adelante las cuentas públicas del gobernador Quirino.
Bueno, Cuando el PRI tiene 8 diputados de 40. O sea, todo es mensaje. Entonces, ahorita estamos en ese momento donde se empiezan a configurar algunas alianzas y tú sabes que en una alianza, pues todos los acuerdos partidistas pues quedan en segundo plano, ¿no? Entonces llega un partido y dice yo quiero que este sea candidato, y llega el otro, pues yo quiero este. Bueno, ninguno de los dos vamos escogiendo uno nuevo. Entonces yo espero que en este proceso electoral tengamos como principales protagonistas gente incluso que ahorita no ha sido muy ni mencionada, ¿no? bien. Entonces hay que empezar a ver a otro tipo de personajes que tengan una visión diferente, porque los personajes que están en el taste, como se dice luego, como que no tienen las condiciones para correr. Muy bien, Aarón. Cayón, Bueno, tú ya que no eres. estamos muy a tiempo, ¿no? De lo que habíamos dicho desde el Sí, principio. claro. Además, quisiera yo puntualizar 3 cosas sobre este aspecto electoral. Y a mí me parece que estas elecciones siguientes para Sinaloa, a pesar de que viene la gubernatura en juego, me parece que en general estas elecciones son importantes para mí, para Claro, mi ¿no? opinión, por lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados Federales. Es decir, lo he dicho ya alguna vez, 2, 3 veces quizá además ya, pero insisto, me parece que lo más importante que debemos de buscar el año siguiente en Sinaloa y en otros lugares de la República es que podamos lograr el equilibrio de poderes en la República. Y que quiero decir que para mí son muy importantes los candidatos federales, a los cuales no sé ni quiénes son ni quiénes aspiran además, pero me parece que como estrategia política esa debe ser una estrategia fundamental no solamente para Sinaloa, sino para todo el país. Además, ciertamente, como dice Aarón, las alianzas, todos los partidos de oposición están todavía sufriendo el trancazo del 2018. No se reponen, no se reponen. Fue muy buen dado, fue en la mera barbilla y ahí están, pero todos turulatos todavía. Yo creo que si no hacen alianzas, difícilmente lograrán buenos resultados. Y los buenos resultados son en función no de ellos mismos, sino de que tengan la suficiente apertura en el sentido de quiénes van a ser sus candidatos para que escojan ese tipo de candidatos de los que hablaba Aarón al último. Caras nuevas, caras frescas, caras que no están en los partidos incluso, sino que están en la sociedad civil y que los partidos pueden amparar, pueden avalar, pueden apoyar, ser plataforma de una nueva cara, de un nuevo rostro de la política mexicana, en donde la ciudadanía efectivamente no solamente sea representada, sino también sea el representante, ¿no? Cosa que ese divorcio ya se dio desde hace mucho tiempo en México, como decía también Aarón, que de repente llegan y se le olvidaron quiénes los llevaron ahí, ¿no? Entonces hay que volver a recuperar esta simbiosis virtuosa entre el representante y el representado. Me parece que el frente de partidos para lograr la salud de la República es más importante. ¿Quién va a ser el gobernador de Sinaloa? Francamente no lo sé. Por el momento no tengo mucho eso, ¿no? Es todo. Elio, si quieres Yo cerrar. sé, no, yo sé, pero no les voy a decir ahora. No nos dejes con la duda, Elio. Se van a quedar así para que nos volvamos a reunir muy pronto. Y entonces sí les voy a decir. Muy bien. Entonces nos reunimos mañana. Sí. Creo que Elio, estamos en el tiempo. no, ya nos pasamos, Elio, ya cerrado. Bueno, entonces, Aarón Sánchez, me habían dicho que es un hombre inteligente, pero corroboré que sí. Sí, quedó demostrado. Muchas gracias por la invitación y pues uno
uno aprende de personajes como ustedes, con todos sus conceptos, sus ideas. Ándale, ándale. Te regresó el cebollazo. Carlos Calderón Vidas, muchas gracias. Gracias, Aarón. Gracias, Helio. Aarón, Sí, vamos a volver a reunirnos unas 3, 4 semanas. ¿Te parece? Que tengamos más claro el más espectro clara la bola nacional de cristal. Sí, sí, sí. y el de Sinaloa, ¿no? ¿Te Claro, parece? claro, con Muy todo bien. gusto. Gracias. Bueno, entonces, gracias. Espero que la Hasta luego. gente que nos oyó, que nos vio, pues nos critique, hable mal de nosotros, Que nos Pero hable vea. bien. Nosotros tenemos un buen cuero para aguantar la crítica. Aguantamos. No nos enojamos. Entonces, nos vemos muy pronto, Aarón. Y nos Sale, vemos el sábado, Cayón. Sí, hasta luego. Adiós. sale, nos vemos. Vamos.